Si el llamado sueño americano en verdad existe, nadie lo encarna mejor que él. De origen familiar extranjero y humilde, su recorrido vital representa la más pura esencia de la democracia estadounidense. Una historia de superación personal en la que, gracias a su esfuerzo, un individuo logra sortear innumerables obstáculos. Su falta de experiencia, de talento, de probidad y de inteligencia, hasta llegar a conquistar las más altas cumbres de la política en Estados Unidos. Biografías. Hoy, Marco Rubio. Este video está basado en hechos históricos y biográficos perfectamente verificados, tomados de fuentes abiertas de libre consulta. Los testimonios incluidos en él son versiones ficcionadas libremente, o ni tanto. Marco Rubio nació en Miami, Estados Unidos, en 1971, hijo de inmigrantes cubanos que habían llegado al país unos años antes de la Revolución Cubana. Tal vez intuyendo su posible futuro en política estadounidense, desde pequeño Marco describió a sus progenitores como exiliados que habían tenido que huir de Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder. Años más tarde, al ser descubierta esa falsedad, el futuro senador volvió a mostrar sus cualidades innatas para la política, negó haber mentido sobre sus orígenes y acusó a sus propios padres de ser los verdaderos autores de la mentira. Desde chiquitico, Marquito era un niño muy despierto. Se refiere a que era espabilado. No, me refiero a que dormía muy poco. Tal vez por eso, o porque el kindergarten era inglés, tardó bastante en aprender a hablar bien. Ni su propio nombre sabía decir. Siempre que le preguntaban, ¿cómo es que tú te llamas?, él respondía, yo soy Narco. Y cuando corregían, no, debe ser Marco, con M, él insistía, no, soy Narco, con N. Así de seguro era ya mi Marco. Una inocente confusión que le traería problemas no tan inocentes de cara a su carrera política años después, cuando salió a la luz un detalle biográfico ocurrido durante su adolescencia. En la década de 1980, Marco Rubio pasó una temporada viviendo en casa de su cuñado, que en aquellos años era un connotado narcotraficante del sur de la Florida. Cuando Orlando Sicilia fue finalmente detenido en 1987, se encontraron grandes cantidades de drogas ilegales en la misma casa donde el joven Marco pasaba horas y horas. Sin embargo, el futuro secretario de Estado siempre negó vehementemente haber sido consciente de lo que sucedía en ese hogar. Mi primo Marco, era un poco distraído, Siempre estaba metido en su mundo. De adolescente jugábamos en el sótano del esposo de su hermana y en una ocasión yo le dije, primo, ¿viste dónde rodó la pelota de béisbol? Y él me respondió distraídamente, creo que ahí, detrás de los paquetes de cocaína. Ni reparaba en lo que había a su alrededor. Y creo que eso no ha cambiado mucho desde entonces. Tal vez por esa habilidad para adornar su biografía y ocultar sus nexos familiares con narcotraficantes, Marco intuyó que la carrera en la que mejor podría desarrollar sus talentos innatos sería la política estadounidense. Así fue como decidió orientar sus estudios hacia esa ansiada y compleja meta, mientras en paralelo, con gran esfuerzo, reunía el inabarcable conocimiento que necesitaba absorber para ganarse al siempre exigente electorado de Florida. Marco aprendió muy pronto cómo abrirse paso en la política de Miami. Si tú le preguntabas quién tenía la culpa de los problemas de Cuba, él respondía automáticamente, el castrocomunismo. Si le preguntabas quién era culpable, del surgimiento del SIDA, él decía, el castrocomunismo. El desgaste de la capa de ozono, el castrocomunismo. La muerte de la mamá de Bambi, el castrocomunismo. No necesitaba nada más. Y aquí entre nos, tampoco tenía mucho más, que digamos. Con ese prometedor bagaje cultural e intelectual sobre sus hombros, el brillante futuro político de Marco Rubio se abrió ante él. Primero fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida, después su presidente
y antes de cumplir los 40 años, ya era senador de los Estados Unidos de América. Sin embargo, su intento de proseguir su meteórica carrera política hacia la presidencia se vio entorpecida en las primarias por el candidato Trump, con el que tuvo no pocos enfrentamientos verbales. Sin embargo, tras años dirigiéndole insultos de todo tipo, el ya por entonces presidente estadounidense terminó cediendo a los encantos políticos de su rival mayamense y de decirle Little Marco despectivamente, pasó a nombrarlo secretario de Estado Marco Rubio en su segundo paso por la Casa Blanca, una alianza que sorprendió a más de uno en su momento. ¿Qué importa que Trump lo insultara una y otra vez? De todas formas, él estaba más que acostumbrado. ¿A los insultos de Trump? No, a los insultos de todo el mundo. Estamos hablando de una persona que tal vez no sepa mucho, de hecho probablemente tampoco sepa casi nada sobre ningún tema, pero eso no es un problema cuando vives en una democracia tan perfecta como la estadounidense, donde cualquiera puede llegar a ser senador o secretario de Estado o más, cualquiera textualmente. Y es por eso que Marco representa con tanta precisión el American Dream. Un sueño que, según dicen, está al alcance de todos, pero que no todos logran hacer realidad a tanta velocidad y pese a tantos impedimentos propios como Marco.